Muy buenos días, me presento, mi nombre es José Brandon de la Cruz Martínez. Soy estudiante de la licenciatura en Seguridad Pública en la Universidad Digital del Estado de México. Damos inicio a mi actividad integradora de la asignatura de Deontología en Seguridad Pública. La deontología es una teoría ética que emplea reglas para distinguir lo que es el bien del mal. El filósofo Emmanuel Kant propone que las acciones éticas sigan reglas morales universales como el no mientas, no robes, no hagas trampa. Como dije anteriormente, damos inicio a la actividad integradora de deontología de la inseguridad pública, de la seguridad pública, donde analizaremos lo que vimos durante los cuatro módulos o las cuatro actividades de la asignatura. La ética y la seguridad pública. La ética son los valores y principios que guían el actuar del humano, del ser humano. Entonces tenemos que la seguridad pública son los valores que debe tener un agente del orden, ya sea policía o agente ministerial, o incluso los del MP, al momento de realizar sus funciones. En este módulo vimos lo que serían los valores como principios, que dicta que todos los humanos tenemos una ética y una moral, y son fuerzas determinantes de lo real, que orienta la conducta del hombre. La ética y la moral es lo que nos guían a nuestras acciones. Los fundamentos de la ética, que es una rama de la filosofía que tiene por estudio la moral, la bondad en los actos humanos, mas no crea la moral. Comúnmente confundimos moral con ética, pero en realidad la ética estudia la moral, aunque no la crea, como acabo de decir. El acto humano, los actos humanos son actos conscientes y los actos del hombre son actos emotivos. Todo aquel que esté pensado, que sea libre y que sea racional, se considera un acto del hombre o como especie. Y lo que se llama emotivo, lo que sea impulsos, emociones, tiene que ver únicamente con la persona en sí, no exactamente con un hombre o también puede incluir a la mujer. Los valores, los usos y las costumbres. Los valores son las creencias de un individuo o un grupo acerca de lo que creen que es importante, mientras que las costumbres son los lazos que forman el comportamiento heredados del lugar de donde viven y ambas influyen en el actuar del hombre. Eh, en otras palabras, los valores son lo que la gente cree que es importante y las costumbres son conocimientos que van pasando de generación entre generación y se van cambiando dependiendo de la época y el lugar donde habites. Seguimos con la moral y la ética. La moral es un conjunto de normas aceptadas que se transmiten de generación en generación, que evolucionan con el paso del tiempo, como lo acabo de decir, como los usos y las costumbres. Y la ética son las normas que un sujeto ha adoptado dentro de su mentalidad. Ambas pertenecen al juicio de lo que es correcto o incorrecto. Para entender bien, tenemos que conocer lo que es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es la relación entre la mente y el mundo que lo rodea, ya que la sociedad es la que se encarga de formar la moral. En eso tenemos que la conciencia es la forma en que percibimos la realidad. La conciencia se divide en dos, la conciencia psicológica y la moral, que la primera es la capacidad humana de advertir su propio ser y sus actividades, y la segunda es un juicio individual de lo que es bueno o malo, y permite decidir si acatar o no una ley. La conciencia psicológica se refiere a que seamos conscientes de lo que estamos haciendo, y la moral es para decidir si lo que estamos haciendo es correcto o incorrecto, lo que comúnmente se conoce como bien o mal. Y también es lo que nos permite saber si acatamos o no una ley. Por ejemplo, tenemos a los rateros, saben que está mal, saben que es en contra de la ley y aún así lo hacen. Porque para ellos no lo consideran que es malo que ellos lo hagan. Continuamos con las características de la moral, que es la dualidad entre lo bueno y lo malo dentro de nuestra mente, pero también nos permite decidir entre la autonomía o heteronomía, es decidir uno mismo o aceptar lo dicho por otros. Mm, Eso se va hacia las leyes en lo de que si decides si acatar una ley nueva
o negarte a acatar, pero ya sabemos las consecuencias de desacatar una ley. La interioridad y la exterioridad serían los motivos de uno mismo y lo que y las manifestaciones externas de la conducta. Eso se refiere a que por qué hacemos algo, ya sea por algo de decisión propia o porque la propia sociedad nos motiva o nos dirige a cumplir esa normativa. También tenemos a los deberes como la unilateralidad y la bilateralidad. La primera se imponen deberes al propio sujeto, la segunda imponen deberes a dos o más partes. En este caso podremos poner como un ejemplo a una, a una multa, a una multa de tránsito. Alguien que cometió una sanción que requiere una multa, son obligaciones para esa única persona. Aunque hubiera ido más personas en el auto, la, la multa va hacia el conductor únicamente o al responsable del vehículo. En todo caso, para la bilateralidad es donde dos personas que chocaron, ambas tienen consecuencias y ambas tienen que hacerse responsables. Y la incoercibilidad y coercibilidad. La primera dicta que no pueden obligarlo a algo y la segunda se presiona para hacerlo cumplir. Eh, por ejemplo, ceder el asiento a una persona mayor. ¿Se considera moralmente correcto o lo que la sociedad considera que es correcto es cederle el asiento, mas no tienen forma de obligarte porque no está obligado por la ley? Y la segunda es donde se obliga a alguien por medio de la fuerza o de la ley a cumplir algo. Pongamos de ejemplo a una persona que tiene un hijo y está obligada a darle una pensión. Está obligado por la ley, quiera o no, lo tiene que hacer. Continuamos con los principios rectores de la policía, o lo que sería la ética de trabajo que debe tener un oficial de policía. Esos principios conocemos cuatro. Serían la legalidad. Los funcionarios en su deber del día a día se apegan a la norma jurídica. Esto se refiere a que deben actuar bajo la ley establecida y no bajo su propio término. Las leyes ya están establecidas, las sanciones, castigos o infracciones están establecidas en la Constitución y esa es bajo ella donde debe, la forma en la que deben actuar y no dictar juicios por su propia cuenta. La objetividad se refiere a percibir el mundo como es y no actuar bajo nuestros criterios o lo que nos parece justo. Eh, Regresando a la legalidad, ya todo está dictado de qué es justo y qué no es justo. Solemos, como seres irracionales o racionales, somos muy emotivos y tendemos a dictar juicios únicamente basándonos en las emociones, pero pues, es algo que no se debe de hacer, ¿no? Por ejemplo, me han contado de los rateros que agarra la policía, que se ponen a llorar, pidiendo que no los arresten, que no se los lleven, que porque su mamá se pone mal, que porque no lo van a volver a hacer, este, y pues mucha gente, muchas veces se ponen a llorar y el oficial pues no puede soltarlos únicamente porque ellos, se pongan a llorar, eso sería en contra de la ley. Sabemos, y tienen que ser conscientes de que esa persona cometió un crimen, por más que se ponga a llorar, este, se debe de proceder conforme lo establecido. Y la eficiencia es la capacidad de lograr las metas con el menor consumo de recursos necesarios. Eh, la meta sería la seguridad de los ciudadanos, bueno, la seguridad pública, y con un consumo justo de recursos, sin necesidad de gastar más de lo debido. El profesionalismo. Los agentes de policía deben ser capacitados constantemente, no nada más cuando acaban de entrar.
porque el crimen va evolucionando. Entonces se tienen que adaptar a nuevas, funciones. Por ejemplo, tenemos la policía cibernética, que en los últimos años se ha visto mucho más necesaria que hace 20, 30 años, donde ni siquiera existía. Bien, continuamos con lo que es el estilo de manejo de conflictos. Es muy común que los agentes encargados de la seguridad pública tengan que mediar en conflictos, discusiones para que no terminen en un crimen. En otras palabras, las discusiones entre personas pueden terminar en pleitos y es deber de los oficiales mediar en lo que sea posible para evitar que llegue a consecuencias legales o físicas. Bueno, conocemos cuatro formas de resolución del conflicto, que sería el competir. Se usa un punto de vista individual para invalidar las opiniones. Se recomiendan conflictos largos, por ejemplo, los juicios. Ambas partes siempre quieren tener la razón y el juez tiene que intervenir y dictar quién tiene la razón y silenciar o invalidar la voz de una de las partes. El ceder, que no es lo mismo que rendirse, sino priorizar los intereses de los demás sobre los propios. Eh, un ejemplo muy pequeño, dos amigos, uno quiere ir al cine, otro quiere a bailar, a una discoteca. Ese es un pequeño conflicto de intereses y uno de los dos va a tener que decir, ok, nos la vamos a pasar bien en cualquiera de los dos, vamos a la discoteca, por ejemplo. El que quería ir al cine cede ir a la discoteca en lugar de ir al cine. El negociar, que es un entendimiento para satisfacer a todas las partes. El negociar, yo quiero, tú quieres, ambos queremos, yo ofrezco esto, tú ofreces lo otro. Y el secreto profesional, muchas veces el que poder guardar secretos de cómo funciona algo ayuda a eliminar un conflicto al dividir tareas entre más de una persona y que no toda, que una sola persona tenga todo el poder. Regresando a los demás, el ceder y el negociar van de la mano. Al momento de negociar, se tiene que ceder para conseguir algo. Bueno, en la diapositiva anterior tenía imágenes de la película de Jack Sparrow, la tercera película, al momento de la Hermandad Pirata, es uno de los mejores ejemplos que he visto acerca de las negociaciones y el ceder. Llegamos al final. Llegamos al final de mi exposición donde hemos conocido qué es la deontología y su aplicación en la seguridad pública. Lo que aprendí es que gran parte de esto es referente a la ética y la moral. Esto es lo que un servidor público necesita para no caer en la corrupción y que su moral dependerá de varios factores físicos, por así decirlo. Bueno, podemos finalizar también diciendo que todo acto humano necesita ética y la ética son los valores que dictan nuestro actuar. Los valores se surgen de las costumbres o que obtenemos de nuestra familia y del área de la zona donde vivimos. Así que tenemos que es un círculo, todo acto del hombre necesita ser ética y moral. La moral viene de las tradiciones, las zonas y del área que nos rodea. Y todo eso es lo que se considera un acto del hombre o de un acto de humano y se sigue siendo un círculo. Bueno, eso es todo por ahora y me despido de todos ustedes. Gracias por verme. Hasta luego.